Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Este es su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega y es un gusto saludar a Rogelio Varela. Rogelio, ¿cómo estás? Muy bien, Marilena, buenas Buenas noches. noches, acompáñenos. El día de hoy vamos a platicar de la industria de la vivienda, uno de los pilares de la economía. ¿Se reactiva la vivienda de interés social? ¿Cómo va este sector? De esto más platicamos el día de hoy. En septiembre, el crecimiento del empleo de Estados Unidos ascendió a solo 89,000 plazas, cifra muy por debajo de la estimación del mercado de 160,000. El Fondo Monetario Internacional elevó su previsión de crecimiento para México en 2023 al 3,2%, desde 2,6% previsto en julio. El Fondo Monetario Internacional argumentó su decisión en la fortaleza del consumo privado, los servicios, la construcción y la producción de automóviles. Por otro lado, el mismo Fondo Monetario Internacional advirtió que el próximo gobierno de México enfrentará una dura presión fiscal. En este escenario, el organismo internacional considera que la siguiente administración deberá poner en marcha medidas fiscales sustanciales, incluso de alrededor de 2,5% del PIB. En septiembre, las ventas de vehículos ligeros nuevos en México fueron de 118,038 unidades, un aumento anual de 35,6%. En el acumulado, en los primeros 9 meses del año, se colocaron 975,841 autos, un incremento interanual de 24,9%. Este año se construirán en nuestro país unas 200,000 viviendas. ¿Son suficientes? Vea lo que le preparamos. Pese a que este año se construirán alrededor de 200,000 casas en el país, se estima que solo 3,500 serán del segmento de interés social, es decir, para las familias de menor ingreso. La caída de la producción de casas económicas obedece a la eliminación del subsidio gubernamental para este tipo de viviendas, además de que la inflación en materiales de construcción ha limitado a los desarrolladores. Dicha situación podría cambiar a partir de la relocalización de empresas extranjeras en nuestro país, ya que las nuevas plantas requerirán de mano de obra y los trabajadores de una vivienda cercana a sus centros laborales. Para la economía mexicana, la construcción de vivienda es uno de los motores de la demanda interna, ya que influye en 37 ramas e incentiva el ahorro de las familias. La llamada economía del ladrillo es uno de los motores de la economía en cualquier país. ¿Cómo está la situación de la industria de la vivienda? Para platicar de este tema está con nosotros Luis Alberto Moreno, presidente de la Canadá Binacional. Luis Muchas Alberto, gracias. gracias por Muchas acompañarnos. Gracias, gracias. buenas noches. Buenas noches. Pues mira, encontramos una situación de claros oscuros. Una situación donde tenemos demanda, pero no tenemos oferta. Una situación donde hay espacio en la tierra en algunas ciudades, pero no hay un ordenamiento. Una situación donde quieren llegar muchas industrias a instalarse en nuestro país, Claro. pero no hay energía, no hay agua, no Y hay una tampoco vivienda, consolidación, ¿verdad? y por añadidura no hay vivienda. Una situación donde hay mucha agua en muchos estados, pero no hay infraestructura. Y donde generas mucho trabajo, no hay agua y no hay energía. Entonces, yo creo que esta paradoja con la que contamos, estas circunstancias que están ahí y que tenemos que trabajar todas las 3 niveles de gobierno, son circunstancias que nos preocupan y nos ocupan. Nos ocupan y hemos estado nosotros gestionando con la intención de que este avidez que hubo en la construcción de vivienda retome nuevamente el camino y que busquemos alternativas, sobre todo en dos sectores muy importantes. Uno, en el mercado informal, personas que no reciben Claro. una atención social de algún instituto, y del otro, el mercado para personas de menores ingresos. La vivienda de interés social, La ¿verdad? vivienda de bajos ingresos para personas que tienen hasta 12,500 pesos como ingreso, que son 4,9 millones de personas en México formalmente inscritas en el Infonavit. Entonces, al no tener nosotros la oferta, no encontrar ahí la variable en la ecuación para darle la atención debida a estas personas, tenemos que provocar una reflexión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como industria? Y hemos encontrado, después de dar toda una vuelta por todo el país, que hemos sido una industria reactiva, una industria que no tenía un plan consolidado del qué hacer como industria de manera integral.
donde participen los actores importantes del gobierno, como repito, los 3 niveles del gobierno, donde participen toda la parte financiera de esto, que es muy importante, la banca, y donde participen pues, la sociedad civil, la academia y todos los que confluyen en el ofrecimiento de la vivienda. Es algo que no se hace desde 1993. Y bueno, pues estamos trabajando con ello para que se provoque esto, que te digo, una planeación de donde lo que queremos que tener como ciudades y lo que queremos tener como vivienda para todos los mexicanos. Oye, Luis Alberto, ¿cómo se encuentra hoy día la industria de la vivienda? Parece ser que en los números ya se reactivó. Por supuesto, hay todavía retos, como bien lo mencionas, el interés social, pero danos un poco datos en cuanto a cifras de vivienda. En el último informe que presentamos en el Infonavit, en el Consejo del Infonavit, se presenta que sí hay un incremento en la colocación de créditos, un incremento importante, sí, pero la contraparte es que no hay registro nuevo de nuevos proyectos. Cuando nosotros revisamos eso, hacemos entonces un forecasting, un pronóstico de lo que se viene para el 2024 y nos damos cuenta que si no hacemos algo que influya en el gusto por nuevamente invertir. ¿Cuál es el déficit que se tiene entonces en este momento? Pues mira, se hablan de 8.5 millones de viviendas que no se han podido atender. Es un déficit considerable. Sí. Si nosotros tomamos que hacemos a razón de 240,000 viviendas al año, pues si sacamos cuentas, a lo mejor nos tardamos los próximos 25 años en satisfacer, pensando que no, Claro hay, que no hay más. que no hay una dinámica de crecimiento, ¿no? Entonces sí tenemos que buscar alternativas para darle solución, porque sí se han visto importantemente algunos variables dentro del gobierno federal que han atendido a personas, sobre todo en las zonas no urbanas, ¿no? En la autoconstrucción y todo eso, que sí dentro del ecosistema de la vivienda es importante. El ecosistema también cuenta con pensar que la vivienda usada también se está generando, ya no nada más es vivienda nueva, ok, todo está bien, pero hay que buscar también las alternativas porque el crecimiento de la población se sigue dando, el crecimiento de la demanda se sigue dando, o sea, hay más contratación de personas, pero no hay la oferta de vivienda. Entonces sí es una situación muy grave, porque pues si llegan todas estas industrias que se piensan que van a llegar, pues, ¿a dónde van a estar los trabajadores? Por supuesto. Y el efecto también, Luis Alberto, el efecto multiplicador que tiene pues la construcción de vivienda, ¿no? En muchas ramas industriales. Sí, sin duda. 37 ramas industriales nosotros son las que abarcamos y generamos cerca del 6% del PIB, del Producto Interno Bruto. Pero si logramos esto que les estoy Sería muy diciendo, bueno para se la economía. desdoblaría la producción. Claro. Entonces generaría una sinergia muy importante en el crecimiento económico, pero sobre todo en la atención a las personas. Que esta atención, perdóname, déjame te explico, porque eso es bien importante. Esta atención, si nosotros no la atendemos, puede resultar un problema de carácter social. Al no atender a estas personas necesitan dónde vivir y generarán entonces sí todos estos cinturones alrededor de las grandes ciudades que no cuentan con servicios y que tristemente estas personas se ven muchas veces engañadas por terceros para Claro. otorgarles una tierra que no tiene absolutamente nada. Oye, Luis, a eso iba. ¿Qué se requiere o cuáles serían los puntos así que dijeras, este es el ABC que se necesita para verdaderamente detonar y atender a este gremio que hoy no está o en menormente atendido, que es interés social, pues personas que están dentro de la economía informal y que también pudieran tener acceso a una vivienda digna? Mira, yo creo que debemos todos pensar que hay que poner ideas y dinero. El valor de la vivienda ha crecido la tierra, ha crecido los materiales, ha crecido el La valor, inflación, ¿verdad? el valor Claro. del dinero, más no el salario, desgraciadamente. Entonces, cuando tú haces una gráfica de los valores de la vivienda versus el ingreso de los trabajadores, pues existe una área muy grande de recursos que le hace falta contra su aforo de su crédito. Estamos hablando quizá ahora de 130,000 pesos de diferencia para una vivienda de 540,000 pesos que se construye, pero no les alcanza a estas personas. Tendría que haber apoyos fiscales, Necesita ¿verdad? haber Para ayudar a sus apoyos, trabajadores. como había anteriormente, tanto de parte de los gobiernos municipales, los gobiernos estatales y la federación. Entonces sí, generaría esto, que es
todo lo que hablamos de la sinergia económica, pero aparte trataríamos de erradicar todos esos centros donde la gente llega y vive y que no tienen recursos, que a la federación al final del día les cuesta 138,000 millones de pesos al año. Sí, Entonces, también es eso un es mundo, una paradoja claro. también. O sea, aquí construir formalmente versus la informalidad, ¿no? Todo lo que vemos, que al final del día pues, se vuelven Claro. sitios de Y para complejidad. los desarrolladores del lado, digamos, de los que generan, como tú dices, esa oferta de vivienda, ¿sería necesario tener líneas especiales de financiamiento, de crédito para esas Pues mira, empresas? las líneas de crédito están. Nosotros estamos trabajando con la banca para buscar que sean líneas de crédito especiales para esa vivienda. O sea, que haya una diferenciación. No es lo mismo construir viviendas de 2 millones de pesos que viviendas de 500,000 pesos. Se ven duramente afectadas los valores y los costos para esas viviendas. Entonces sí que existe una diferenciación. Una diferenciación porque, repito, si no lo hacemos y no vemos para un futuro mediano, pues esto nos puede brincar muy fuerte y resultar un problema social grande. Porque ahí está la gente, ahí está la necesidad, pero ahí no estamos dando la oferta. Oye, Luis Alberto, ¿y qué ha pasado con toda esta vivienda que se ha quedado olvidada por la falta de una planeación de, pues solo se construía vivienda y alrededor no había infraestructura, no había comercio y no había líneas de comunicación? ¿Esto ha mejorado, se ha compuesto? Claro, se ha compuesto por las políticas públicas que empezaron a través del año 2012, los polígonos de contención, y después a través de esta nueva administración que nuevamente se dieron áreas de consolidación. Se ha mejorado este tipo de necesidades donde la gente, antes de que empecemos nosotros a construir, tiene que contar con ciertos servicios, ¿no? Escuelas a cierta distancia, clínicas a ciertas distancias, bancos a cierta distancia, centro de trabajos y movilidad para la gente, ¿no? El tema está en que una vez que están consolidadas las áreas, pues la tierra adentro cuesta más, Ujú. ¿no? Cuesta más y eso implica que el crecimiento del valor de la tierra pues se haga más difícil atender a todas estas personas. Estamos buscando alternativas donde se vuelva más eficiente los polígonos de contención de estas zonas, donde la gente vea a través de mecanismos de los municipios y gobiernos estatales, vean la posibilidad de construir y redensificar los centros de las ciudades. Pero también hablar de centros de las ciudades es distinto a hablar de un León, Puebla Claro, o la Ciudad de México o Monterrey, el valor de la tierra Claro, es de muy todo eso. variable. o Tijuana y Quintana Roo, ¿no? O sea, hay tantas aristas que atender. Pero sí hay 3 cosas coyunturales que debemos de ver como línea de Pilares. conducción. Sí. Exacto. Es el agua, la energía y un ordenamiento territorial. Teniendo esas 3 bases, podemos nosotros entonces sí ver que puede existir un crecimiento ordenado a través del ordenamiento territorial, donde los municipios te cuenten con sus planes de desarrollo municipal, que existe la infraestructura de agua y existe obviamente la energía eléctrica. Entonces yo creo que esas son las tareas, los trabajos que podrían generar un crecimiento importante, y no nada más en nuestra industria, que es una Claro. industria, sino en otras tantas que están Que se alrededor de ella. requieren. Luis Alberto Moreno, todo un reto el de Un reto, reactivar la vivienda, presidente de Canadevi a nivel nacional. Gracias por acompañarnos No, esta gracias a noche. Muchas ustedes y gracias por gracias. escucharme. Gracias. Vaya que la industria de la vivienda, amigos, Rogelio, en efecto repunta, despunta, avanza, pero los retos siguen siendo en materia de interés social en la vivienda de menores recursos o para las personas que ganan, pues obviamente el salario mínimo, Sí, Rogelio. ese es, digamos, que el gran reto para los próximos años, Marilena, seguir ampliando las posibilidades de la construcción de interés social, de las casas de interés social, sobre todo en las zonas donde estamos observando que hay mayor dinamismo por el nearshoring. Pues bueno, estos trabajadores, estos obreros van a requerir una casa. Así es, e incluso, y aquí lo interesante es que también el sector está buscando vivienda para la economía, pues llamada informal. Grandes retos. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que la próxima semana tenemos aquí una cita en Índice Económico. Rogelio Varela, buenas noches. Buenas noches, Marilena. Buenas noches y hasta entonces.